¿Qué se reveló cuando Jesús ascendió al cielo? El increíble misterio transformador explorado. En el tercer año de Joacim, en el esplendor de la Pascua, una verdad asombrosa se preparaba para ser revelada. El Monte de los Olivos, un lugar consagrado en la historia de Israel, se convertía en el escenario de un milagro que cambiaría el rumbo de la humanidad. En ese momento, Jesús, resucitado y glorioso, se encontraba con sus discípulos, quienes estaban rodeados de incertidumbre, sabiendo que su partida marcaba un antes y un después en su misión. Pedro, siempre impulsivo y apasionado, recordaba cómo su vida había sido transformada con un simple llamado: «Sígueme». Las olas del mar de Galilea susurraban promesas de un futuro incierto, pero las sombras de la crucifixión aún acechaban en sus corazones. A su lado, Juan, el discípulo amado, contemplaba a Jesús con una mezcla de devoción y confusión. «No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes», resonaba en su mente, pero la realidad de su partida desafiaba la interpretación de esa promesa. Mientras el sol descendía, bañando el cielo en tonos anaranjados y púrpuras, Santiago, el hermano de Juan, sentía el peso de la responsabilidad que se cernía sobre ellos. ¿Quiénes seremos sin el Maestro? Cada latido de su corazón parecía marcar el ritmo de un futuro incierto, asediado por un mundo que los veía como disruptores. En medio de su ansia, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro divino. De repente, la figura de Jesús se alzó, envuelta en una nube alabastrina, mientras levantaba sus manos en una actitud de despedida. Los discípulos, paralizados por la maravilla, miraban cómo él ascendía, desafiando las leyes de la naturaleza ante sus ojos. Un silencio sagrado envolvía el momento, mientras la luz se desvanecía, dejando solo un eco de su presencia. Aquella escena espiritual era a la vez un adiós y un nuevo comienzo. Entonces, dos hombres vestidos de blanco se materializaron junto a ellos, trayendo la esperanza en sus palabras. «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Aquellas palabras resonaron profundamente, avivando la llama de la esperanza en los corazones de aquellos hombres. La promesa de su regreso era un ancla en medio del temor y la confusión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La responsabilidad de llevar el mensaje de salvación recaía sobre sus hombros, pero en ese instante no estaban solos. La promesa del Espíritu Santo se convertía en el aliento de vida que necesitaban para enfrentar un mundo hostil. La era del reino de Dios había comenzado, y ellos eran los portadores de esta gloriosa verdad. Sin embargo, la presencia de la incertidumbre aún desgarraba sus corazones, dejando preguntas abiertas sobre la misión que apenas comenzaba. ¿Estarían listos para enfrentar lo desconocido? La historia, llena de promesas y misterios, apenas comenzaba a revelarse en su totalidad. En aquellos días de expectación, los discípulos, aún atónitos por la ascensión de su Maestro, se reunieron en un aposento alto en Jerusalén, como Jesús les había instruido. Con corazones temerosos y llenos de preguntas, se dedicaron a la oración, recordando cada palabra que había salido de los labios del Salvador. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de anhelo y temor, mientras el eco de las promesas divinas reverberaba en su interior. Pedro se levantó entre ellos, su voz firme aunque temblorosa. «Hermanos, las Escrituras deben cumplirse», dijo mientras sostenía la antigua profecía de Salmo 69:25, que anunciaba la traición de Judas. El grupo se volvió hacia él, sus rostros marcados por la ansiedad.
Debemos elegir a otro para que ocupe su lugar, continuó Pedro, viendo en los ojos de sus compañeros la necesidad de un propósito. Así, bajo la luz tenue y la presencia palpable de Dios, comenzaron a buscar al nuevo apóstol. En medio de este proceso, un hermoso silencio se posó sobre ellos, donde cada susurro de la mampara de entrada parecía reverberar con la promesa de la visita próxima del Espíritu Santo. Santiago, que había estado meditando en el profundo significado de la misión que se les había entregado, interrumpió el silencio. ¿No prometió nuestro Señor que en este momento seríamos revestidos con poder desde lo alto? Su voz fue un recordatorio de la promesa de Lucas 24:49, despertando la esperanza que latía en su interior. De repente, el aire se tornó electrizante, como si la espera estuviera por llegar a su frucción. La perspectiva de un nuevo comienzo brillaba ante sus ojos. Con un fervor renovado, comenzaron a orar, clamando al cielo. Las paredes resonaron con sus súplicas, y juntos invocaron la presencia de Dios. La palabra había sido profetizada. Esperen la promesa del Padre, resonaba en sus corazones, mientras cada uno se convencía de que su vida estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, afuera, Jerusalén palpitaba con vida. Las multitudes se preparaban para la celebración de Pentecostés. Era un día marcado por el fervor religioso, un momento en que cada hogar estaba decorado y cada calle rebosaba de luz. Pero dentro del aposento alto, un nuevo tipo de luz comenzaba a encenderse. La atmósfera se tornó cada vez más intensa, como si el mismo cielo estuviese descendiendo sobre ellos. De pronto, un estruendo como el de un viento violento llenó la habitación, desatando una presencia incontenible. Los discípulos, asombrados y temerosos, sintieron que algo sobrenatural había acontecido. Varias lenguas de fuego se posaron sobre ellos, cumpliendo la promesa de lo que estaba por venir. Al observar este fenómeno, Pedro exclamó con asombro: «Es el cumplimiento de la profecía de Joel». Aquel argumento fue reforzado cuando las palabras comenzaron a fluir de sus labios, idiomas que nunca habían aprendido, palabras llenas del poder del Espíritu Santo. Era un momento en el que cada discípulo comprendió que no estaban solos, que el Consolador había venido para guiarles en su misión. Lucy, una de las mujeres entre ellos, con los ojos llenos de fervor, miró a Pedro y dijo: «Este es el tiempo de ser testigos, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra». El fervor se apoderó del grupo, mientras ellos comprendían que su realidad estaba yendo más allá de su entendimiento. Con cada declaratoria, la misión se hacía más clara. Así, se desató en aquel lugar una fuerza misionera que cambiaría el curso del tiempo. La revelación del Espíritu Santo había llegado, pero era solo el principio. La promesa de las Escrituras aún aguardaba su total cumplimiento. Mientras el viento continuaba a aullar en el aposento, la pregunta se hizo eco en sus corazones: ¿qué más les revelaría Dios? La historia del pueblo de Dios estaba a punto de tomar un giro trascendental, y cada uno de ellos, ungidos y poderosos, se preparaba para el llamado que esperaría ser cumplido. En aquel aposento alto, donde el viento del Espíritu parecía haberse entrelazado con el fervor de sus corazones, los discípulos ahora se hallaban en la cima de un impulso celestial. Menos atemorizados y más llenas de una indescriptible valentía, comenzaron a salir, desbordando la habitación que les había sido refugio. Las calles de Jerusalén, inundadas de peregrinos, palpitaron con una energía renovada. Sin embargo, no era solo la festividad de Pentecostés lo que embargaba el aire. Era un momento en que lo ordinario se encontraba con lo extraordinario, donde la expectación de las promesas de Dios se entrelazaba con la convicción de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El fuego que los había tocado dentro ahora les surgía a salir. Pedro, recordando las palabras de su maestro, se dirigió a aquellos que atrajeron su mirada con asombro. «Hombres de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén», empezó a proclamar, «esto no es lo que pensáis. Este es el cumplimiento de lo prometido. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros». La voz de Pedro resonaba con autoridad, y a medida que hablaba, los rostros de la multitud reflejaban curiosidad y a la vez temor.
La multitud no sabía qué pensar. Algunos comenzaron a murmurar: ¿acaso no son estos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les escucha en su propia lengua? Pero Pedro, lleno de un impulso divino, actuó como un faro de revelación en medio de la confusión. Con intensidad, citó las palabras del profeta Joel: «Y sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne». Mientras sus palabras reverberaban en el aire, las profecías antiguas cobraban vida, mostrando que Dios nunca había dejado de obrar. Las reacciones en la multitud eran variopintas. Algunos se burlaban, otros se maravillaban, y un grupo comenzó a sentir la honda convicción de sus corazones. Un hombre entre la multitud, con lágrimas en los ojos, clamó: «¿Qué haremos, hermanos?». La respuesta de Pedro fue clara y directa: «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». No era solo una promesa de salvación, era un llamado a la transformación. En ese momento, los cielos parecían abrirse. 3000 almas habrían de entrar en el reino aquel día, y a medida que el bautismo se celebraba, una conexión febril con el plan divino emanaba en el ambiente. Estos eran los inicios del cuerpo de Cristo en la tierra, la Iglesia, el tribunal donde la gloria de Dios sería reflejada, y donde el mensaje del Evangelio sería proclamado desde una esquina hasta la otra de la tierra. Mientras la noche caía sobre Jerusalén y las antorchas parpadeaban bajo el cielo estrellado, los discípulos se reunieron nuevamente, atónitos por la magnitud de lo que Dios había hecho. La promesa del bautismo del Espíritu Santo había desbordado en un torrente de salvación y renovación que ellos apenas comenzaban a comprender. «Oh hermanos», dijo Santiago, «cuán majestuoso es el plan de nuestro Dios». Con ojos llenos de asombro, Pedro confesó: «Esto es solo el comienzo. Lo que ha ocurrido aquí es un hito en la historia de la humanidad. Dios está revelando algo infinito». Mientras sus corazones vibraban con el eco de aquella verdad, en el horizonte se asomaba un nuevo misterio. ¿Qué otras maravillas había preparado el Señor para su pueblo, a medida que la luz del Evangelio comenzaba a extenderse por el mundo? Esa noche, bajo las estrellas, el canto de un pueblo nuevo resonaba, mientras la vía del cumplimiento seguía adelante, revelando que el aliento de Dios nunca deja de moverse entre su creación. Los días que siguieron al Pentecostés fueron llenos de asombrosas transformaciones, y los discípulos se hallaban en un estado de continua expectación. Las calles de Jerusalén, una vez llenas de incertidumbre, ahora resonaban con el eco de la proclamación del Evangelio, y la fe despertada en miles de corazones era un testamento palpable del poder del Espíritu Santo. Pedro y los otros apóstoles se reunían a menudo en el templo, enseñando y compartiendo la palabra de Dios. Cada vez que se presentaban ante la multitud, sus corazones ardían como brasas encendidas, impulsándolos a hablar las maravillas de Cristo. Era evidente que la misma unción que había caído sobre ellos les confería un poder inigualable para sanar y hacer maravillas en el nombre de Jesús. Un día, mientras Pedro y Juan subían al templo para la hora de oración, se encontraron con un hombre cojo que pedía limosna a la entrada. El apóstol, mirando al hombre con compasión, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Con fe vibrante, Pedro extendió su mano, y el cojo se levantó, fortaleciéndose, y comenzó a andar y a saltar, glorificando a Dios. La multitud que presenció el milagro se quedó atónita, y muchos reunidos allí reconocieron el poder del Dios vivo operando a través de los apóstoles. Sin embargo, la victoria de estos acontecimientos también atrajo la atención de los líderes religiosos, quienes comenzaron a cuestionar la autoridad de los apóstoles. Ante los altares y los santuarios de un sistema que había perdido su camino, se alzaron voces de resistencia. «¿Qué es esto?», se preguntaban. «¿Quiénes son estos hombres que, sin estudios ni autoridad, proclaman un mensaje tan audaz?». La envidia se encendió en sus corazones como un fuego devastador, y decidieron encarcelar a Pedro y Juan, buscando silenciar el eco de la verdad que resonaba tan fuerte entre los ciudadanos de Jerusalén. Mientras Pedro y Juan eran llevados ante el consejo, una profunda fortaleza los envolvía. «¿Por qué nos juzgáis por la bondad hecha a un hombre enfermo?», preguntó Pedro con una voz firme. «Sabed que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, este hombre está en pie delante de vosotros sanado». La valentía con la que hablaban resonaba en el mismo cielo,
y los miembros del concilio, al notar la ineducación de los apóstoles, se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Aún así, decidieron advertirles que no hablasen más en su nombre. Pero la respuesta de Pedro fue clara: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La determinación de los apóstoles ante la oposición se convirtió en un faro de esperanza para los creyentes, fortaleciendo su fe en medio de la adversidad. Mientras regresaban a la comunidad, el testimonio de los apóstoles llevó a la iglesia a unirse en oración ferviente, pidiendo valentía y audacia para continuar proclamando el mensaje de Jesús. En ese clamor colectivo, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablándoles de la valentía que les impulsaría a seguir un camino revivido por la providencia divina. En los corazones de aquellos que creían, una pregunta emergía: ¿qué otros milagros espera realizar Dios a través de nosotros? Y así, bajo la guía de Dios, la Iglesia avanzaba en el misterio de su soberanía, con cada paso revelando más de su glorioso plan. Aquella noche, en medio de sus oraciones, los discípulos sintieron un profundo sentido de unidad, sabiendo que las maravillas que habían visto eran solo el comienzo de una obra que Dios estaba elaborando. Algunas regiones estaban aún por tocarse por la pasión del Evangelio. La pregunta que surgía en sus corazones fue la misma que resonó en los cielos. ¿Qué más tiene reservado Dios para aquellos que se atreven a creer y a arriesgarse por Él? Mientras la comunidad de creyentes continuaba orando con fervor, un nuevo día se asomaba, lleno de promesas y desafíos desconocidos. La electricidad de la expectativa crecía en el aire, aunque las sombras de la persecución acechaban cada paso que daban. Pedro, Juan y los demás apóstoles sabían que la obra de Dios en sus vidas apenas había comenzado, y la pregunta de qué más estaba por venir ocupaba sus corazones y mentes. Un día, mientras se congregaban en el templo, se acercó a ellos un grupo de sacerdotes y saduceos, sus rostros marcados por el desdén y la ira. ¿Por qué os atrevéis a hablar en su nombre?, demandaron, su autoridad amenazante resonando en las paredes del lugar sagrado. El temor podría haber paralizado a los apóstoles, pero la promesa del Espíritu Santo ardía en ellos. Pedro, lleno del Espíritu, les respondió: «Es en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, quien resucitó de entre los muertos, que proclamamos la salvación». Los líderes, al escuchar estas palabras de robusta proclamación, se sintieron desarmados. Sin embargo, tras un breve consejo, decidieron liberar a los apóstoles, pero no sin antes imponerles una severa advertencia. De aquí en adelante no habléis más en ese nombre. A su regreso, los apóstoles no fueron a buscar protección o esconderse, sino que se unieron nuevamente en oración. La comunidad estalló en alabanza, clamor y súplica, pidiendo a Dios fuerza para enfrentar los obstáculos ante ellos. En medio de esta súplica empezó a temblar el lugar, y cada uno se sintió empoderado por el Santo Espíritu que les animaba a continuar. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, relata Lucas, quien observa la profunda transformación que ocurría entre ellos. La unidad entre los creyentes crecía, y la generosidad era una forma de vida. Todos compartían sus bienes, y nadie decía ser suyo lo que poseía, pues tenían un corazón que latía como uno solo. Sin embargo, en esta atmósfera de bondad y sacrificio, el enemigo no tardó en hacer su aparición en el corazón de Ananías y Zafira. Ellos codiciaron la reputación que venía con la generosidad, y con astucia decidieron retener parte del precio de su venta, mientras pretendían ofrendar todo, pensando que podían engañar al Espíritu Santo. Cuando Ananías presentó su ofrenda, Pedro, con mirada penetrante, le preguntó: «¿Por qué llenó Satanás tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo?». Las palabras de Pedro cayeron como un rayo, y Ananías cayó muerto. El terror se apoderó de la comunidad, y no solo del pecado, sino del poder de Dios manifestado en juzgar la iniquidad. Más tarde, cuando Zafira llegó, sin conocimiento de lo que había ocurrido a su esposo, fue confrontada por Pedro. «¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor?», le preguntó. Al revelar su complicidad, también ella cayó muerta. La manifestación del juicio divino era un recordatorio poderoso de la santidad que Dios exige de su pueblo. La comunidad, aunque temerosa, fue aún más afirmada en su fe, reconociendo el alto costo de la gracia.
Sin embargo, el testimonio de estos acontecimientos solo intensificó la labor de los apóstoles. La revelación del sacrificio de Cristo y su resurrección se extendió rápidamente, haciendo que las multitudes se agolparan en busca de sanidad y salvación. Los milagros se multiplicaban, la gloria de Dios se manifestaba audazmente en cada vida transformada. Pero mientras los apóstoles llevaban la luz del Evangelio más allá de Jerusalén, surgía una pregunta ominosa entre los creyentes. ¿Qué más deberá ocurrir antes que llegue el tiempo de cumplir la promesa de la exaltación final de Cristo? Así, el camino hacia adelante estaba delineado, y la comunidad se preparaba para enfrentar los vientos de la prueba y la gracia, confiando en que el plan soberano de Dios pronto revelaría su culminación. A medida que el nuevo día se deslumbraba con su luz gloriosa, la comunidad de creyentes se encontró en un cruce de caminos, donde la adversidad y la fe convergían en un poderoso acto de soberanía divina. Los apóstoles, llenos de fervor, continuaban su marcha hacia el cumplimiento de la gran comisión, cuando, de repente, una serie de eventos inesperados comenzaron a desatarse. Pedro, mientras predicaba con poder en la plaza del templo, notó un gran alboroto entre la multitud. Tomando un momento de pausa en su discurso, vio a un paralítico que había estado postrado durante años, quien clamaba por limosna. El pecho de Pedro se llenó de compasión y se acercó al hombre. «Mira hacia nosotros», le dijo, y luego añadió con plena autoridad, «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Para la sorpresa de todos, el hombre se levantó, y al momento su vida fue transformada. Saltó y caminó, alabando a Dios entre gritos de júbilo. La multitud, asombrada por este milagro, se acercó, ansiosa por saber cómo había ocurrido tal maravilla. Los apóstoles, entendiendo que este era un momento divino, no vacilaron en declarar la poderosa verdad. No es por nuestra piedad o poder que este hombre ha sido sanado, sino por la fe en el nombre de Jesucristo, quien resucitó de los muertos. El asombro se convirtió rápidamente en furia entre los líderes religiosos, que no podían permitir que la influencia de estos hombres creciera. Reuniendo a los sacerdotes, los saduceos y a la guardia del templo, decidieron emprender acciones más severas. Capturaron a Pedro y a Juan y los llevaron ante el consejo, donde les exigieron que explicaran su audacia. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto?, interrogaron. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía. Si se nos interroga hoy por un bien hecho a un hombre enfermo, y se nos pregunta cómo ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Al escuchar esto, el concilio se sintió abrumado por la convicción, y el silencio sagrado llenó el lugar. Se dieron cuenta de que los apóstoles eran hombres sin instrucción, pero veían en ellos el poder transformador que había estado en Jesús. A pesar del temor de los líderes, ordenaron a los apóstoles que se callaran, prohibiéndoles hablar en el nombre de Jesús. No obstante, los apóstoles, llenos de certeza en la misión encomendada, respondieron: «Juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios escucharos a vosotros más bien que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Después de ser amenazados, fueron liberados, regresando a la comunidad donde compartieron todo lo sucedido. La congregación, recordando la advertencia de Jesús sobre las persecuciones, se unió en oración, clamando por valentía y fortaleza. «Señor, considera sus amenazas», oraron en unidad, «y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, y prodigios por el nombre de tu Hijo Jesús». Mientras oraban, la tierra tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, en medio de estos acontecimientos, la oscuridad del engaño aún acechaba. Algunos comenzaron a murmurar sospechas sobre las intenciones de los apóstoles, deseando desviar la atención de la obra de Dios. La comunidad sabía que lo que había comenzado en ellos era solo el principio de un movimiento divino, y que algo más estaba esperando ser revelado. Y así, mientras los apóstoles marchaban con firmeza hacia adelante, una pregunta resonaba en el corazón de todos:
¿qué gran propósito revelará el Señor en medio de estas pruebas y triunfos? La respuesta estaba escondida en los cielos, aguardando el tiempo señalado para manifestarse con asombro y gloria. Mientras la comunidad de creyentes se mantuvo firme en su propósito, enfrentando la oposición con fe inquebrantable, la atmósfera se impregnó de expectación y anhelo. Los corazones de los discípulos ardían con fervor por la misión que habían recibido, y cada día se volvían más conscientes de la grandeza del sacrificio de Cristo. El eco de las enseñanzas de Jesús resonaba en sus almas, recordándoles que la tribulación no era más que una oportunidad para mostrar la gloria de Dios. En medio de este fervor, los apóstoles se reunieron en el lugar de encuentro, un espacio en el que muchos habían conocido a Jesús, donde cada rincón parecía vibrar con su presencia. Pedro, al levantarse para compartir, sintió el peso de la responsabilidad. «Hermanos», comenzó, su voz templada por la emoción, «no hemos sido llamados a una vida de comodidad, sino a un testimonio audaz de la verdad de Jesucristo». Mientras hablaba, su corazón se llenó de un deseo profundo. ¿Cómo podrían demostrar la esencia del Evangelio en medio de la adversidad? Las Escrituras les recordaban las palabras proféticas de Joel, donde el Señor prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Era tiempo de que esa promesa se manifestara en medio de ellos. De repente, había un susurro en el aire, una presencia sagrada que parecía envolver el lugar. La luz del día parecía intensificarse, y la comunidad se sintió abrumada por una oleada de adoración. Muchos empezaron a hablar en lenguas, y el poder del Espíritu Santo se desató entre ellos como un torrente. El asombro llenó sus corazones, mientras se percataban de que cada palabra hablada resonaba en las multitudes reunidas en Jerusalén. Al ver esta manifestación extraordinaria, algunos en la multitud, extranjeros que habían venido a la celebración de la fiesta, se asombraron. ¿No son estos galileos?, se preguntaban, llenos de incredulidad al escuchar sus propios idiomas siendo proclamados como nunca antes. La maravilla de los milagros realizados en el nombre de Jesús comenzaba a tomar una nueva forma, una revelación de que el mensaje de salvación iba más allá de los límites culturales y territoriales. Pero no todos compartieron esta alegría. Algunos, llenos de envidia y resentimiento, comenzaron a difundir dudas. «Están llenos de mosto», decían, intentando desacreditar la obra del Espíritu, incapaces de aceptar la transformación que estaba sucediendo ante sus ojos. Fue en ese momento de tensión que Pedro, lleno de valor, se levantó nuevamente y dijo: «Esto es lo que fue anunciado por el profeta Joel. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». La multitud quedó en silencio, y el alma de Pedro se encendió por la urgencia de su mensaje. Les habló de la muerte y resurrección de Cristo, y de cómo Dios lo había exaltado para ser Señor y Salvador. «Y a que a todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos», proclamó con poder. Mientras las palabras de Pedro resonaban, algunos corazones se convirtieron. La transformación estaba en marcha, y la comunidad de creyentes crecía exponencialmente. Cada nuevo creyente era un testimonio del poder de Dios. Pero entre tanto júbilo, una sombra persistía. Los líderes religiosos no descansarían hasta acallar ese movimiento que amenazaba con cambiar el orden establecido. Así, un nuevo dilema espiritual se levantó. ¿Qué pasos tomarían los apóstoles, ahora que el cielo parecía abrirse sobre ellos con poder y gloria? ¿Serían capaces de sostener la verdad a través de las pruebas venideras? La comunidad, unida en oración y alabanza, miró hacia arriba, sabiendo que el tiempo de revelación aún no había llegado plenamente. La pregunta flotaba en el aire: ¿cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para su pueblo en medio de las amenazas y la persecución? La respuesta pendía como un misterio divino, esperando ser desvelado en el momento perfecto por el Creador de todas las cosas. Mientras la comunidad de creyentes se mantenía en oración fervorosa, la tensión palpable en el aire resonaba con la incertidumbre del futuro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dirigió una oración intensa, invocando la fortaleza y la sabiduría de Dios. En aquel instante, el ambiente se cargó de un poderoso sentido de anticipación. Algo grandioso estaba a punto de suceder. Una luz brillante pareció llenar el lugar, y los corazones de los presentes se sacudieron, pues una visión indescriptible llenó sus ojos. Los cielos parecían abrirse, y la presencia divina se manifiesta en medio de ellos. Ante la miríada de miradas atentas, una voz resonó con la autoridad de lo celestial. «He aquí que voy a hacer algo nuevo en la tierra, un movimiento que transformará las vidas de muchos». Sin poder contenerse,
Los discípulos se miraron entre sí, asombrados, algunos sintiendo el fuego de Dios arder en sus corazones. La promesa de la que había hablado Joel cobraba vida, y en ese momento un destello de claridad les llegó como un susurro. El Espíritu Santo ya no solo habitaba en ellos, sino que ahora les era enviado a empoderar su testimonio en el mundo. En los pasillos de Jerusalén se susurraban las maravillas que estaban sucediendo entre los seguidores de Jesús. Algunos de los escépticos, atraídos por la gloria del mensaje, se acercaron, cuestionándose sobre la naturaleza de este nuevo fenómeno, mientras otros, los resistentes a la fe, preparaban su ataque. Eran hombres que habían estado en la presencia de Jesús, y sin embargo se negaban a aceptar la verdad que ahora vibraba en el aire. Pero el Santo Espíritu no se detendría ante la oposición. En la sala, los apóstoles, guiados por Pedro, comenzaron a llamar a los que estaban lejos. «Venid, venid a conocer al Señor, porque en Él hay salvación», proclamaban, iluminando con su mensaje el camino hacia la redención. La multitud, en su diversidad, resonaba con el eco de sus voces, mientras los corazones comenzaban a ser transformados por la fe. Así, la comunidad se estableció como un faro en medio de la oscuridad. Cada día, el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Sin embargo, la sombra aún acechaba. Los líderes religiosos dirigieron sus pasos hacia los apóstoles, llenos de indignación y furia. Comenzó un plan sutil, una trampa que trataría de desmantelar la obra de Dios. Ante la inminente amenaza, la comunidad de creyentes se unió en un clamor desesperado. Oh Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen con toda confianza tu palabra. La respuesta del cielo fue inmediata. El temblor de la tierra se sintió en el fondo de sus corazones y se llenaron de audacia. La promesa de la misión que Dios les había encomendado ardía más que nunca. Una nueva pregunta sobrevoló su espíritu. ¿No había a la vista un propósito mayor en todo esto? Se preguntaban si la resistencia estaba allí, no por casualidad, sino como parte del plan soberano de Dios para llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Mientras sus ojos se elevaban hacia el cielo esperando la dirección divina, compartiendo el mensaje de amor y redención, una certeza comenzó a formarse. El despliegue del reino de Dios no tardaría en manifestarse. Justo en ese momento de expectativa, resplandeció una luz aún más intensa. Un nuevo misterio se estaba revelando, y los corazones de todos los presentes palpitaban con la promesa de que quizás todo lo que estaban atravesando estaba alineado con un plan eterno. La revelación que se acercaba a sus vidas era solo el inicio de algo grandioso. La respuesta real del propósito divino estuvo también a punto de ser revelada. ¿Qué haría el Señor para que su gloria llenara la tierra? Esta pregunta resuena en el aire como un desafío donde la fe y la lucha danzan juntos, dejando entrever un nuevo amanecer lleno del poder de Dios. Mientras la luz brillante comenzaba a desvanecerse, el ambiente se tornó en un profundo silencio, reverberando con la expectativa de lo que vendría. Pedro, sintiendo el calor y la fortaleza del Espíritu, se volvió a sus compañeros y les dijo: «Hermanos, es el tiempo, lo que hemos esperado está aquí. El Señor ha prometido que seremos sus testigos hasta los confines de la tierra. No podemos temer». Afuera, las calles de Jerusalén estaban llenas de rumores y confusión. La noticia del asombroso suceso en la sala del aposento alto se había esparcido como fuego. Judíos de diversas naciones comenzaron a congregarse, atraídos por el clamor y las voces que resonaban llenas de poder. Algunos, incrédulos, se preguntaban: ¿qué significa esto? Otros, en un intento de ridiculizar, decían: están llenos de mosto. Sin embargo, la voz de Pedro se alzó por encima de toda murmuración. Con el corazón en llamas, comenzó a predicar con fervor: «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios que Dios hizo entre vosotros por medio de él, a éste entregasteis por mano de inicuos, crucificándole y matándole, a quien Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella». Las palabras de Pedro penetraron en el corazón de muchos. Los que escuchaban, atrapados en la convicción de lo que habían hecho, sentían un profundo dolor. «¿Qué haremos, hermanos?», preguntaron, clamando por respuesta. Pedro, lleno del amor y la compasión de Cristo, les exhortó: «Arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Mientras Pedro hablaba, la multitud comenzaba a aceptar y abrazar la verdad que resonaba en sus corazones. Miles fueron añadidos a la comunidad de creyentes, un testimonio poderoso del cumplimiento de la promesa divina. El ciclo de vida comenzó a transformarse en un movimiento que no se podía contener. Pero en la sombra, los fariseos se reunían en secreto, llenos de cólera y miedo. «Hemos de tomar medidas», murmuró uno de ellos, «porque si seguimos permitiendo esto, no solo perderemos nuestras posiciones, sino que el pueblo dejará de creer en nuestra autoridad». Los ecos de sus planes oscuros comenzaban a enturbiar la creciente luz de la comunidad. A pesar de las amenazas, la comunidad continuaba en oración y comunión, confiando en la soberanía de Dios. Estaban convencidos de que cada desafío y cada oposición eran parte del gran tejido del propósito divino, donde el sacrificio de su Salvador era el hilo conductor. Se amaban unos a otros, compartían sus bienes y gozaban de la alabanza a Dios. Una noche, mientras Pedro oraba solo, una visión se le apareció, una explanada llena de luz y ángeles que le decían: «Así como Jesús ascendió al cielo, así volverá». Pero antes de ese día glorioso, el mensaje del reino debe ser proclamado en todas las naciones. Pedro cayó de rodillas, comprendiendo que la fuerza del testimonio de Cristo era más poderosa que cualquier oposición que pudieran enfrentar. Y en ese instante, el Espíritu le susurró nuevamente la pregunta resonante: ¿qué haría el Señor para que su gloria llenara la tierra? A medida que la certeza se asentaba sobre ellos, la comunidad no solo se preparaba para enfrentar la adversidad, sino que también comenzaba a intuir que su misión estaba vinculada a un plan celestial que desataría fuerza transformadora, no solo en Jerusalén, sino hasta los rincones más lejanos del mundo. El eco del propósito divino se hacía más claro y cercano, mientras las sombras de la noche se volvían más oscuras y amenazantes. ¿Cómo respondería el pueblo de Dios ante la resistencia? ¿Y qué revelación mayor traería el cielo a aquellos que se atrevían a soñar con el reino? La lucha apenas comenzaba y el horizonte estaba lleno de promesas no cumplidas. En la secuela de la intensa actividad espiritual que había invadido Jerusalén, los días se sucedían con un dinamismo impetuoso, y cada instante traía consigo la certeza de que lo sobrenatural se manifestaría en medio de ellos. Los apóstoles continuaban predicando y realizando milagros, lo que hacía que su presencia se volviera extraordinaria ante los ojos de la multitud. Los corazones de aquellos que escuchaban estaban siendo tocados, mientras el mensaje del Evangelio se expandía como el aroma de una floreciente primavera. En el fragor de esta emocionante revelación, un día, los apóstoles se encontraban nuevamente en el templo, donde un grupo de creyentes se había reunido. Pedro, con la fuerza del Espíritu Santo, comenzó a instruir a los demás sobre la importancia de mantenerse firmes en la fe. «Hermanos», comenzó, «no debemos permitir que el temor ahogue nuestra voz. Cada día que pasa, más vidas son tocadas por el poder del nombre de Jesús. Debemos estar listos para enfrentar cualquier adversidad». Mientras hablaba, la tensión en el aire era palpable, pues los saduceos y fariseos no estaban dispuestos a dejar que la influencia de los apóstoles creciera sin oposición. En una reunión clandestina en el Sanedrín, planeaban cómo hacerlo. «No podemos permitir que esta secta se expanda», afirmaba uno de los líderes, el rostro enrojecido de ira. «Si este Jesús, a quien crucificamos, sigue siendo proclamado, desestabilizará nuestro poder. Debemos actuar». Fue entonces que una voz se alzó entre ellos. «Si lo que están haciendo es de la voluntad de Dios, no podrá ser detenido. Recordad a Gamaliel, que nos advirtió que luchar contra esto sería como pelear contra Dios mismo». Sin embargo, la estrategia era clara. Debían hacer sentir su autoridad para frenar el avance del mensaje que estaba transformando vidas. De este modo, aquella noche,
Mientras los apóstoles se reunían en oración y liderazgo, se acercaron soldados del templo con órdenes provocadoras. Los hombres de Dios serían arrestados. Traicionados por aquellos a quienes habían llegado a considerar sus propios hermanos, fueron conducidos bajo un ambiente de intimidación a rendir cuentas frente al consejo. La atmósfera estaba cargada de malicia y resentimiento. Al llegar a la presencia del Sanedrín, las palabras de los apóstoles temblaban con la autoridad divina. ¿Por qué nos habéis traído aquí?, demandó Pedro, con el fuego del Espíritu encendido en su ser. Nosotros hablamos en nombre de Jesucristo, Él es quien nos ha enviado a proclamar su salvación. Las palabras resonaron con tal poder que incluso las piedras parecían preparar su eco. Mientras los líderes intentaban imponer silencio y avergonzar a los apóstoles, un destello de inspiración recorrió el corazón del grupo. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, continuó Pedro, desafiando así la autoridad de sus captores. Sin embargo, no sería fácil, y la ira del consejo se intensificó. ¿Qué más deben hacer para que su silencio sea asegurado?, se preguntaban entre sí los líderes. Y así, tomaron la decisión de azotar a los apóstoles y advertirles que no hablasen más en el nombre de Jesús. Mientras las cicatrices comenzaban a abarcar su piel, los apóstoles se sentían llenos de gozo. Su sufrimiento no era vano, encontraban consuelo en que cada dolor les acercaba más a la experiencia del sufrimiento de Cristo. Libres, regresaron a su comunidad abrazados por el dolor y la alegría, y compartieron lo acontecido. «Hemos sido contados dignos de padecer por su nombre», exclamó Juan, aún marcado por el peso del castigo, pero luminoso en su espíritu. «Nunca dejaremos de hablar de lo que hemos visto y oído», añadió Pedro. A medida que la noticia circulaba, la comunidad se reunió en ferviente oración. Sabían que estaban en el centro del plan divino, y el vigor del Santo Espíritu les inspiraba una devoción renovada. La expectativa se instalaba, y entre ellos surgía la pregunta comprometida: ¿qué ha dicho el Señor que debemos hacer a continuación? No fue sorpresa cuando, en ese espacio sagrado, la respuesta llegó como un indómito torrente de revelación. El Espíritu Santo inundó la habitación, una vez más, y les recordaron las palabras de Jesús: «No temáis, yo estaré con vosotros». Los corazones se encendieron al recordar las promesas de Dios que aún no se habían cumplido. En aquel instante, una luz iluminó sus almas. ¿Y si este sufrimiento no solo es prueba, sino que significa que estamos listos para llevar el mensaje a las naciones? Las preguntas comenzaron a urbanizar la atmósfera. ¿Qué haría el Señor para que su gloria llenara la tierra? Con cada susurro se acercaban cada vez más a la verdad. La respuesta se encontraba en el compromiso de su fe, en la certeza de que estaban llamados a ser parte de algo más grande. Las muertes pasadas y las represalias no eran más que parecidos a vientos que acompañaban al crecimiento de las flores en medio de la tormenta. Este desafío solo había encendido la llama de su llamado, y estaban listos para enviar el mensaje más allá de Jerusalén. Así, al salir tras la oración, el cielo parecía estar a su alrededor, y el eco de su fe comenzaba a resonar en cada rincón. Un nuevo capítulo se abriría, y aquellos hombres y mujeres se preparaban para ser partícipes de la obra redentora que Dios estaba orquestando en la eternidad. La historia de cómo Dios revela su glorioso propósito apenas comenzaba a desarrollarse, y los apóstoles, excitados y temerosos, esperaban lo que vendría. ¿Qué revelaciones aguardaban en el horizonte, mientras la historia del pueblo de Dios tomaba forma a medida que ellos avanzaban al cumplimiento de la gran comisión?